alargaron el tiempo para poder cumplir con las temáticas, o sea que nosotros vamos a cumplir. En este momento nosotros llevamos más o menos el 60% del currículo de ustedes y es pues como lo más importante que ustedes necesitan y requieren, vuelvo y les digo, para su desarrollo personal y profesional. Entonces, nosotros estábamos hablando, primero, iba a ser al contexto general. Hablamos de población, hablamos de muestra, hablamos de inferencia, hablamos de muestreo, hablamos de estadística descriptiva. ¿Y cuál fue, digamos, lo que nosotros terminamos o dijimos? Es que nosotros en este curso vamos a hablar de la descripción de un fenómeno a través de sus variables. Entonces vimos que hay variables discretas, continuas, cualitativas, cuantitativas, y que ellas tienen unos niveles de medición. Las variables cualitativas, nosotros estábamos trabajando con ellas solamente con tablas de frecuencia y con sus respectivos gráficos. Pero cuando llegamos a las medidas, a las variables cuantitativas, nosotros ya empezamos a mirar que ellas tienen otra forma de analizarse y que esa forma se llaman medidas descriptivas, que también reciben el nombre, pues digamos, en el argot popular de indicadores. ¿Sí? O sea, estamos diciendo que las medidas descriptivas también se denominan indicadores y que cuando hablamos de indicadores decimos que el indicador es un número que, como su nombre lo indica, y ustedes que son comunicadores, valga la redundancia, un indicador está indicando una cualidad de esa variable cuantitativa. Entonces, hoy vamos a terminar de ver las más importantes, que son las medidas de dispersión. Pero entonces, recordemos que ya nosotros vimos unas. ¿Cuáles fueron las que vimos? Vimos las medidas de tendencia central. Esas medidas de tendencia central, como su nombre lo indica, son medidas que nos están indicando. Vuelvo y digo, todo esto es muy redundante, pero es una forma de nosotros aprender esos conceptos. Las medidas de tendencia central, pues la cualidad que nos está diciendo es cuál es el centro de los datos. O sea, en ese punto central, ¿dónde están los datos? Digamos que dónde se resumen. ¿Quién representa a ese conjunto de datos? Sería un solo numerito y ese numerito estaría en el centro. Dijimos que las medidas de tendencia central más usadas son 3, que son la media aritmética, la mediana y la moda, ¿sí? O sea, estamos hablando entonces que estas 3 cosas indican lo mismo, o sea, indican tendencia central, ¿sí? Yo no sé ya ni cómo poner esto para que quede como más, ¿sí? Tendencia central, eso es lo que están indicando. Ahora, después dijimos que habían unas medidas que se llamaban medidas de localización. Esa era la segunda familia, las medidas de localización. Y cuando hablamos de medidas de localización, dijimos pues que esas medidas parten la información en 2. Entonces estamos diciendo que esas pueden ser los cuartiles y los percentiles. También hablamos de deciles, pudimos hablar de quintiles, o sea, toda medida que parta la información en 2 y un porcentaje quede por debajo y el restante porcentaje por encima, se denominará medida de localización. Esas ya vimos, nosotros ya ustedes me están entregando un taller al respecto. Entonces, ahora, hoy, vamos a dedicarnos a una de las más importantes, que es, digamos que es una de las medidas que en estadística más se usa, porque si no hubiese dispersión, pues no hubiese estadística, porque si todo fuera igual, pues ya uno sabría qué va a pasar. Entonces, si yo, ¿cuál es la probabilidad de que hoy llueva? Pues si siempre va a llover, entonces la probabilidad es 1, o sea, siempre el resultado será el mismo. En cambio, cuando nosotros hablamos entonces de esta familia de medidas, que son las medidas de dispersión, entonces, como ya ustedes han venido leyendo, cuando nosotros hablamos de dispersión, ¿sí? Este concepto de dispersión se asocia con una palabra que es muy importante para entender el concepto, y es el concepto de distancia. O sea, nosotros ya sabemos que si vamos a hacer una medición de algún fenómeno, pues entonces nosotros ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar unos datos. Entonces, digamos que uno de los fenómenos que yo quiero mirar, mi variable X, puede llamarse el tiempo de edición de un video, y digamos que eso sería en minutos, ¿sí?
Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta es mi variable. ¿Yo qué quiero hacer? Yo les digo a ustedes, bueno, vamos a describir el comportamiento de la variable tiempo de edición de un video en minutos, pero lo vamos a describir desde el punto de vista estadístico, no desde el punto de vista de la comunicación o del lenguaje, sino desde el punto de vista estadístico. Es decir, vamos a tomar datos, vamos a registrar esos datos y les vamos a hacer un procedimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que como esta variable es una variable cuantitativa, ¿sí o no? O sea, ¿cuáles son los resultados? Los resultados, el tiempo se va a dar en minutos, miren el tiempo en minutos, entonces mi variable es una cuantitativa, miren que adicional a eso es continua, ¿sí? O sea, puede durar 2 minutos y medio, puede durar 2000 minutos, puede durar 3.57 minutos, o sea, por eso es continua. Y esto está medido en un nivel de razón. Ustedes me dirán si sí o si no. O sea, sí, puede durar el tiempo de edición de un video, puede ser 0 minutos. O sea, no hay que editarlo, ¿sí o no? Entonces es una variable de razón. Entonces, ¿ahora qué digo? Bueno, para yo poder describir, perdón, el comportamiento de esta variable desde el punto de vista estadístico, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular sus medidas de tendencia central y sus medidas de dispersión. Entonces, para este ejemplo vamos a tomar 5 datos, es decir, nosotros vamos a registrar el tiempo de edición de 5 videos, ¿sí? O sea, ustedes van a tomar, o sea, son una empresa que edita videos y ustedes van a tomar 5 videos y van a registrar el tiempo en que cada uno se demora editándose. Los datos que me voy a inventar en este momento podrán ir en contra de todo lo que ustedes saben, pero lo que quiero hacer es pedagógicamente entender cuáles son las medidas de dispersión. Entonces, digamos que el video número 1 se demoró 7.9 minutos, ¿sí? El video número 2 se demoró 9.2 minutos. El video número 3 se demoró 4.5 minutos. El video número 4 se demoró 3.2 minutos. Y el video número 5 se demoró 10.8 minutos. O sea, hasta aquí es claro los datos que estamos tomando y lo que queremos trabajar. Entonces, recuerden, si yo quiero describir esta variable, entonces, ¿qué vamos a decir? Primero, vamos a calcular el promedio. Entonces, por favor, si ustedes me ayudan, me dicen cuál es la media de estos 5 datitos. O sea, la media del tiempo de edición de estos 5 videos es igual a ¿qué? A este, más este, más este, más este, más este, dividido 5. Entonces, ¿quién dijo yo? ¿Cuánto les dio? Ya uno. Nadie. Respiren, por favor, para saber que no estoy aquí sola, que no estoy hablando sola, que... Bueno, problemas de conexión. ¿O si están ahí? ¿No están ahí? Entonces me voy a ir. Profe, Ah, sí están ahí. Ah, qué bien. es dividido 5. Sí, porque son 5 datos. A mí me dio 7.12 minutos. A todos nos dio lo mismo. Pues es que están como dormidos por lo que veo, entonces el que despierta suma esto y lo divide entre 5, por favor. A ver si le da 7 puntos. Gracias, listo. Entonces te dio 7.12. ¿Qué significa esto? O sea, rezandería, ¿no? Rezandería es. En promedio, la edición de cada video se demora 7.12 minutos. Significa que hay videos que se demoran más de 7.12 y hay videos que se demoran menos de 7.12, pero promediando, digámoslo así, ellos se van a demorar 7.12 minutos. Si nosotros fuésemos a calcular la mediana de estos datitos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para nosotros calcular la mediana, lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos de menor a mayor, ¿sí? Recuerden entonces, el dato más pequeño es 3.2. Está en la posición 1. En la posición 2, ¿quién está? Voy a bajar aquí.
en la posición 2 está 4.5. En la posición 3 está 7.9. En la posición 4 está 9.2 y en la posición 5 está 10.8. Sí están viendo todos los datos, ¿cierto? A mí no, pero no importa. Entonces, la mediana es el dato que está en el centro, o sea, el centro está ubicado en la posición n medios. N vale 5, divido 2, me da 2.5, o sea que la posición es aproximadamente la 3. O sea, en el puesto 3 está 7.9. O sea que yo digo que la mediana es igual a 7.9 minutos. Entonces, miren ustedes, ¿qué estoy diciendo yo? Que el 50% de los videos se demoran 7.9 minutos o menos en ser editados. Pero también puedo decir que el 50% de los videos se demoran 7.9 minutos o más. ¿Listo? Entonces, ya estoy describiendo desde el punto de vista estadístico el comportamiento de mi variable, pero ahora yo quiero saber estos datos qué tan dispersos están. Miren ustedes, 7.12 es más pequeño que 7.9 que me dio la mediana, entonces yo asumiría que de pronto hay variabilidad en los datos porque acuérdense que la media se puede dejar influenciar por valores extremos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a acompañar estas medidas de tendencia central, las voy a borrar las voy a acompañar de otras medidas que se llaman medidas de dispersión. Entonces, como dijimos, que las medidas de dispersión o variabilidad, lo que nos están midiendo a nosotros es distancias, ¿sí o no? Eso es. Entonces, vamos a hablar de la primera. O sea, la primera se denomina rango, ¿sí? Como ustedes ya están haciendo una exhaustiva consulta desde el punto de vista técnico, yo aquí voy a hablar desde el punto de vista, como siempre lo he hecho, coloquial, ¿cierto? O sea, a tratar de poner esto en términos más amigables y no de los libros, porque razón tenían ustedes. Eso no es tan simple y tan fácil como parece, entonces vamos a tratar de ponerlo nosotros un poquito más simple. Entonces, ¿qué es el rango? Miren, estamos hablando de distancias. Todas las medidas que miramos, lo que nos van a ayudar a mirar son las distancias. Entonces, el rango será una distancia. El rango siempre se denota con la letra R. ¿Y qué me están diciendo? Que es la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, miren ustedes. Al ser las medidas de dispersión distancias, ¿yo qué esperaría de esas medidas? Que esas medidas fueran pequeñitas, o sea, que esas medidas fueran más estrechas, porque eso me está diciendo a mí que los datos están más cercanos entre sí, entre el máximo y el mínimo, entre esos valores y la media. O sea, yo siempre estoy esperando que los datos, todas estas medidas de dispersión me den pequeñas. Lo que pasa es que el concepto de pequeño también lo tenemos que... ¿cómo se llama? Reevaluar, que es pequeño. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Entonces, miren, en nuestro caso, aquí es igual el rango. O sea, el rango en nuestros ejercicios, ¿cuál es? Miren, el valor máximo es 10.8, ¿sí? Y el valor mínimo es 3.2. 3.2. Esto está en minutos, ¿sí o no? No se le olvide subir, ¿qué? Así, no se me va. Lo que pasa es que la última clase creo que se chispoteó este computador porque estaba lleno y no me la cogió, pero esta sí ya la estoy subiendo y ahí mismo la estoy borrando. Entonces, para dejar espacio en el computador. Entonces, rango es 10.8, ustedes me van a decir cuánto es el rango. 10.8 menos 3.2 es 7.6. Miren, jueguen hoy el 7.6 por Medellín, que se va a ganar. El 7, perdón. Entonces, mentiras que no jueguen lotería, que eso es muy poco probable que no la gane. Entonces, ¿qué es 7.6? Miren que yo estoy diciendo que el tiempo o los minutos de diferencia que hay entre lo máximo que uno se demora y lo mínimo que uno se demora es 7.6. Una medida de dispersión o una medida de tendencia central o una medida cualquiera sola no dice nada. Pero si yo empiezo a mirar y a decir, miren pues, tengo un tiempo mínimo de 3.2, un tiempo máximo de 10.8, o sea que el rango de todos esos datos es 7.6, la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y adicional tengo un promedio de 7.2, entonces miren, mínimo por aquí, máximo por aquí y 7 por aquí.
ahí debe haber un poquito de variabilidad en esos datos. Entonces, ya estoy dando la primera medida de variabilidad que se llama el rango. Es simplemente entender la diferencia entre el máximo y el mínimo y se acabó. Ahora, vamos a calcular otra medida que se llama el rango intercuartil. Entonces, nosotros estábamos diciendo que el rango intercuartil también es una medida de distancia. ¿Qué distancia va a medir ella? Miren, va a medir la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, yo sé que ustedes en lo que han investigado han visto más o menos lo siguiente. Miren, acá nosotros tenemos los daticos. Aquí vamos a tener el mínimo. ¿Cuál es el mínimo nuestro? 3.2. Y aquí vamos a tener el máximo. ¿Sí o no? Nosotros aquí vamos a tener la mediana, o sea, la mediana que nos dio a nosotros. ¿Cuánto fue que nos dio? 7 puntos. Bueno, esa mediana no está tan acá, está más acá. Esa mediana nos dio 7.9, ¿sí? 7.9. Tenemos entonces que ¿quién es el cuartil 1? Entonces el cuartil 1 es n por 1 sobre 4. O sea, 5 dividido 4, ¿cuánto nos da? 5 dividido 4 nos da 1.25, o sea, el que está en la posición 2, pero organizaditos. O sea, el cuartil 1 es 4.5. Este es el cuartil 1, ya ustedes lo saben calcular. Y el cuartil 3 es n dividido 4 por 3, que ese es el cuartil 3. O sea, que estoy diciendo 5 dividido 4 igual, multiplicado por 3 es el que está en la posición 3.75, o sea, en la posición 4. Este era el primero, este era el segundo, este era el tercero y este era el cuarto. O sea que el cuartil 3 nos da 9.2. Entonces, miren ustedes, si yo hago una cajita entre estos dos, miren que yo estoy diciendo, aquí hay el 25% de los datos. En esta cajita está el 50% de los datos y en este otro pedacito está el otro 25% de los datos. Entonces, si yo quiero saber en la posición central, miren, en esa cajita central, ¿cuál es la distancia? Ya ustedes están viendo que es más o menos grande, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a decir? Que el rango intercuartil es igual a 9.2, que es el cuartil 3, menos 4.5, que es el cuartil 1. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Como ustedes están perezosos, 9.2 menos 4.5, eso nos da que el rango intercuartil es igual a 4.7 minutos. Quiere decir que, miren ustedes, estamos hablando de los que están en el céntrico, o sea, en todo el centro. Esa distancia entre esos valores centrales es 4.7, o sea, que no es tan grande como nosotros la podríamos esperar, como la otra que es de 7 y punto algo, ¿sí? Entonces, volvemos al cuento. Todo esto hay que mirarlo en todo el contexto que nosotros estamos diciendo, y ese contexto es mirar la media, mirar la mediana. Moda no hay, porque acuérdense que una variable continua es poco probable que tenga moda. Mirar el cuartil 1, el cuartil 3, el rango, todo eso nos ayuda a describir nuestra variable. Bueno, vamos a llegar, ay, borré los datos. Ustedes enseguida me los dictan porque voy a llegar al punto que quería llegar. Y es hablar de la desviación media. Entonces, recuerden que yo les dije a ustedes que la desviación media, yo creo que les puse eso en el tablero y en los videos que les he mandado, es entender lo siguiente. La desviación media casi no se usa. Pues, nosotros usamos más una medida que se llama la desviación estándar. Ah, profe, entonces, ¿para qué le van a enseñar a uno una cosa que no usa? Pedagógicamente hablando, y bueno, la desviación también es una medida descriptiva que nos sirve para medir qué tan dispersos están los datos. Pedagógicamente hablando es entender ese concepto de desviación. Entonces, ustedes me van a ayudar a recordar los datos. X1 era 7 punto ¿qué? X2, yo sé que por allá había un 4.5, por allá había un 3.2, por allá había un... ¿Quién dijo yo? Gracias, nadie. Bueno, X4 era 10.2. ¿Me ayudan? 10.8. 7,9. 10.8, 7. ¿Qué? 9. 7.9, o sea, ya están los datos así. Bien, ¿cierto? Aquí están, me falta un dato. Y X5 era ¿cuál? 9 punto algo. 9 punto 10.8.
9.2, Ah, ¿cierto? Aquí están, ¿cierto? No importa el orden, o sea, estamos aquí haciendo los datos, no importa el orden, porque enseguida los vamos a organizar. Y calculamos el promedio. ¿El promedio cuánto nos dio? 7.10 y qué? 7.19. 7 puntos. Ya le digo. 7.12. 7.12. 7.12. 7.12, muy bien. Entonces, miren ustedes. Nosotros también podemos calcular otra medida de dispersión. Esa medida de dispersión se llama la desviación media o también la desviación estándar. Entonces, miren ustedes, nosotros podemos analizar este conjunto de datos para saber qué tan dispersos están. Entonces, ya dijimos que estamos hablando de distancia. Entonces, vamos a mirar lo primero para calcular la desviación media. Vamos a primero organizar nuestros datos de menor a mayor. O sea, acá vamos a coger estos datos. ¿Cuánto me da el primer dato? Me da 3.2. ¿Cuánto me da el segundo dato? Me da 4.5. El tercer dato me da 7.9. El cuarto dato me da 9.2 y el quinto dato me da 10.8. ¿Listo? O sea, lo que yo estoy haciendo en este momento, simple y llanamente es organizando los datos de menor a mayor. Entonces, miren ahora, yo voy a calcular un concepto que se llama desviación. Es decir, voy a mirar cada uno de estos videos, qué tan lejos está del grupo. ¿Y quién representa al grupo? El grupo lo representa la media. O sea que voy a calcular la desviación. ¿Qué ven ustedes en los textos? Pues que la desviación es coger el valor de la variable y le voy a restar su promedio, ¿sí o no? O sea que, ¿cuál es la primera desviación? Entonces, la primera desviación es coger este 3.2 y le voy a restar el promedio, que me dio ¿cuánto? 7.12. Ahora voy a coger el segundo. ¿El segundo cuánto me da? 4.5 y le voy a restar su promedio, o sea, 7.12. Obviamente, ustedes tan queridos, están de la casa, me van a ir ayudando a hacer estas restas. El otro me da 7.9 menos 7.12. El otro me da 9.2 menos 7.12. Y por último tengo 10.8 menos 7.12. O sea, lo que estoy haciendo ahí, empecemos con el primero, es restar. ¿Cuánto me da 3.2 menos 7.12? ¿Cuánto me da? Menos 3,92. Menos 3,92. Entonces vamos a colocarlo aquí con verde. Eso me da, esto es igual a menos 3,92. ¿Esto qué es? Esto es una desviación. Quiere decir que el primer video, ¿sí o no? Se desvía del promedio ¿en cuántos minutos? En 3.92 minutos de todo el promedio, o sea, de quien representa al grupo. ¿Eso qué significa? ¿Hay distancias negativas? No hay distancias negativas. Sin embargo, ¿qué quiere decir el menos? Que este video está por debajo del promedio. O sea, la duración o el tiempo de edición de este video está por debajo del promedio. Entonces, ¿cuánto me da este? 4.5 menos 7.12. Menos 2,62. O sea que este, miren, ya está alejado de la media en 2.62 minutos, pero está alejado de la media por debajo, porque tengo un signo negativo. Entonces ahora viene aquí, 7.9 menos 7.12, ¿cuánto nos da? Nos da 0,78. 0.78, pero Sí. ya positivo. O sea, quiere decir que este video, el tiempo de edición de este video está por encima del promedio. ¿Este cuánto nos da? 9.2 menos 7.12. 2,08. 2,08. O sea que este video, el tiempo de edición de este video está por encima de la media en 2,08. Y por último, ¿este cuánto nos da? 3,68.
3,68. Entonces, ¿qué tenemos en esta columna? En esta columna, muchas gracias a todos los que colaboraron, en esa columna lo que tenemos son las desviaciones. O sea, estamos diciendo que cada uno de estos videos se desvía, o el tiempo de edición de cada uno de estos videos se desvía del tiempo promedio en diferentes formas, ¿sí? O sea, este por debajo y estos tres por encima. Entonces, miren que yo ya puedo hablar de una variable no en términos de lo que estamos trabajando, sino en términos de sus desviaciones. Entonces, empecemos a decir, bueno, en promedio, ¿cuánto se desvía cada video de la media? Entonces, si yo estoy haciendo esa pregunta, lo que yo voy a calcular o lo que voy a necesitar encontrar realmente es ¿qué? El promedio de desviaciones. O sea, necesito encontrar el promedio de desviaciones. ¿Y cómo se encuentra un promedio de desviaciones? Lo voy a poner aquí arriba. O sea, ¿cómo calculo yo un promedio? Miren, si yo voy a encontrar el promedio de desviaciones, ¿qué tengo que hacer? Coger las desviaciones, ¿sí o no? Sumar las desviaciones y dividirlas entre n, ¿o no? Pero, ¿qué son las desviaciones? Miren, las desviaciones es esto. O sea, que si yo voy a calcular la desviación media, simplemente voy a coger la sumatoria de cada datico y le resto la media, ¿sí o no? Y toda esa suma la voy a dividir entre n, ¿o no? Eso es un promedio. Entonces, empecemos. ¿Cómo calculo la desviación media? Pues voy a sumar todos estos. En estos 4 minuticos que nos quedan, ustedes me ayudan, por favor, y me dicen cuánto da. Quiero que lo comprueben. Voy, profe. Yo lo estoy comprobando. 3.68 más 2.08 más 0.78 menos 2.62 menos 3.92. Adivinen cuánto nos dio. 0. Esta suma nos tiene que dar 0 porque esa es una propiedad de la media aritmética, pero no la vamos a ver aquí. Miren, tenemos signos negativos y signos positivos. Entonces, esta es la clase que yo les explico a ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que abolir estos signos negativos. Porque si nosotros lo que estamos midiendo es distancias, pues en términos prácticos, las distancias no son negativas, ¿sí o no? De aquí para allá hay 10 centímetros y no menos 10 centímetros. De allá para acá no hay menos 10. Entonces, nosotros podemos quitar estos signos negativos para poder calcular estas desviaciones medias. Pero, ojo, nosotros no lo podemos hacer así olímpicamente, decir, bueno, quita la vaina y ya, sume y cuánto nos dio. O sea, en teoría es lo que estamos haciendo. Pero realmente nosotros nos estamos apoyando de la matemática. Y para nosotros poder quitar ese signo negativo tenemos dos opciones. La primera opción se llama utilizar la función valor absoluto. Entonces, esa función, sin mucho que explicar, simplemente lo que va a hacer, se representa así como con dos palitos. Vamos a coger las distancias y todo aquello que me dé negativo lo pongo positivo. Y lo que esté positivo lo dejo positivo. O sea que esta me da 3.92, esta me da 2.62, esta me da 0.78, esta me da 2.08 y esta me da 3.68. O sea que me apoyé de una función matemática para encontrar un resultado positivo porque estoy hablando de distancias. Si yo estuviese hablando de otra cosa, pues no podría utilizarlo. Entonces, ahora sí, si yo quiero encontrar la desviación media, entonces ya puedo decir que la desviación media es igual a ¿qué? A la sumatoria ya de los valores absolutos, de los x sub i menos la media, y ese resultado sí lo voy a dividir entre n. O sea que ¿qué voy a hacer? 3.92 más 2.62 más 0.78 más 2.08 más 3.68, lo sumo, ¿cuánto nos da esa suma? 13,08. Nos da 13,08. Y esa suma la voy a dividir entre 5, ¿sí? O sea, yo ya voy a borrar estos datos acá porque me interesan son las desviaciones. O sea que yo voy a decir que la desviación media es igual a 13,08 sobre 5. ¿Cuánto me da?
2,62. 2,62 minutos, ¿cierto? Que estamos hablando en términos de minutos. Entonces, ¿qué estoy interpretando de este 2,62? Que en promedio cada video se desvía de este promedio de todos, o sea, el tiempo de edición de los videos se desvía en 2,62 minutos por encima o por debajo, porque acuérdense que esto tenía menos o tenía más. Enseguida vamos a copiar esa interpretación aquí, ya pues que se nos va a acabar el tiempito, la vamos a copiar y seguimos hablando de estas medidas para que terminemos pues ya todo el tema descriptivo y entremos al maravilloso mundo de probabilidades. ¿Listo? Entonces ya voy a subir esta clasecita de YouTube de una vez y enseguida nos encontramos en 5 minuticos. Listo, Hasta profe. ahorita. ¿En 5 o a las y 22? A las y No, 20. en 5 minutos. Voy a subir este video y... Ah, no lo puedo subir porque se tiene que editar. Entonces ya conectémonos de una vez. Listo.